espíritu de revelación, Señor, que nos conduzca, que nos enseñe los tiempos y lo que nosotros necesitamos hacer. En el nombre de Jesús estamos suplicándote esa palabra que siempre te pedimos, Señor, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, de tal manera que podamos ser catartizados, equipados, remendados, limpiados, preparados, Señor, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y sellamos nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Le puedo dar otro aplauso al Rey bendito. Qué bueno, gloria a Dios. Bueno, quisiera antes que nada decirle que cuando pongo los frutos de Dios, me negaba un poquitito a poner el tema, pero el tema pero el título, pero como me da oportunidad para explicar algunas cosas, dije yo, es bueno que lo ponga, porque esta palabrita que está aquí indican dentro de este tema, en primer lugar, procedencia, pero también indican pertenencia. Pertenencia. Es decir, son frutos de Dios porque proceden de Dios. Y son frutos de Dios porque al final de cuentas pertenecen a Dios. Ahora, para poder entrar en este tema, tenemos que ver realmente la importancia de los frutos, sobre todo en el momento en el que a nosotros nos tocó vivir, hermano amado. Porque mire, a nosotros nos tocó vivir en un momento en donde iban a haber huracanes de doctrinas. A nosotros nos tocó vivir en momentos, hace unas noches, vamos a ver, tal vez unas 4 o 5 noches, me desvelé viendo televisión. Me arrepiento. Tuve que apagarla a las 3 de la mañana. Qué carnal el hermano Sergio, ¿ah? Pero déjeme por favor que le explique antes de que me juzgue, porque no juzguéis para que no seáis juzgados. Resulta que me encontré con un programa en CNN, en inglés, que era el recuento de la actividad que había hecho Jim Jones hace 32 años, en 1978, como era el aniversario. ¿Cuándo fue? 17 de noviembre fue. 17 de noviembre era el aniversario de la masacre que Jim Jones hizo en las Guyanas. Y estaban pasando todo, hermano. Yo desafortunadamente no tenía con qué grabarlo, y a esa hora yo no sé si lo repitieron, estaba en inglés, pero estaban entrevistando a la gente que eran jovencitos y niños en 1978, 17 de noviembre de 1978, cuando este hombre los engañó diciendo que el anticristo se iba a levantar y que el único lugar en el planeta que no iba a ser alcanzado por el anticristo era el pedazo de tierra que ellos habían comprado en la Guyana francesa. Y una doctrina tremenda. Y lo que a mí me impactó, hermano, porque yo le he estado preguntando en muchas congregaciones, y digo, ¿cuántos estaban enterados de lo que pasó el 17 de noviembre de 1978 y están relacionados con el nombre Jim Jones? ¿Cuántos saben qué era lo que predicaba? ¿Cuántos saben que hubo una matanza de 900 personas que se suicidaron y a otros que los venadearon, hermano? Porque él tenía snipers, francotiradores, para matar a los que se le quisieran ir. Y hermano, me he llevado el tremendo asombro que la mayoría de la gente no sabe que pasó eso hace 32 años. Aquí entre nos, como usted es bien sincero, ¿cuántos no sabían quién era Jim Jones? Ya se lo pregunté una vez, pero vuélvanme a levantar la mano los que no sabían, hasta que se lo estoy diciendo hoy. Miren la cantidad, y eso lo pregunté un domingo
y toda la iglesia dijo que no sabía. Entonces ahora, obviamente usted no vino ese domingo en ese horario, quizá vino en otro culto. Pero a lo que yo me refiero es que nos tocó vivir, hermano, en un tiempo de mucha confusión. Mire, usted enciende la radio y hay multitud de radios cristianas o que se dicen cristianas. Es increíble que algunas de esas radios cristianas sean piratas. Es decir que las agarraron casi a la fuerza y ahí pasan programas y predicaciones y todo, y venden a veces espacios comerciales y se llaman radios cristianas. Nos tocó vivir en un tiempo, hermano, impresionante, en donde va a haber una confusión tan espeluznante que la mayoría de la gente va a caer en esa confusión. Fíjese que yo se lo estoy advirtiendo. Se lo estoy advirtiendo. Mire, hace un año, más o menos, que yo tuve una ilusión, dijo el salmista, ¿va? No, hace más o menos un año, un hombre en Florida, que se llamaba, no voy a decir el nombre de él, y no porque no por ética, sino que no me acuerdo. Si me acordaba el nombre, se lo disparo aquí, porque yo he aprendido que Pablo mencionaba por nombre a los que estaban haciendo daño. Demas me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica, amando más el siglo presente que el siglo venidero. Juan hablaba de Diótrefes. Pablo ora en contra de Demas, hermano, y dice: Dios le pague de acuerdo a sus hechos. A Himeneo y a Fileto los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, dice Pablo, hermano. O sea que Pablo no se andaba con mojigaterías de humildad y que el amor, que no sé qué. No, hermano, el amor es amor, pero a veces también uno tiene que poner ciertos límites. Definitivamente, tenemos que poner ciertos límites y establecer eso. Pero volvamos al punto. No me interrumpa, por favor. En un lugar que se llama Lakeland, Florida, apareció un evangelista, entre comillas, tatuado desde el cuello todo su cuerpo, pero no antes, en su vida pasada, sino que se convirtió en Cristo. Se convirtió en Cristo, fue llamado al ministerio, y estando en el ministerio se empezó a poner piercing, aretes, y se empezó a tatuar todo el cuerpo. Pero los milagros que hacían en ese lugar eran terribles. Yo vi uno de los milagros en YouTube, un hombre que estaba viendo y no tenía ojo. Tenía la cuenca vacía, solo la cuenca, no había ojo. Y él estaba viendo. O saber si era truco, pero la cosa es que yo lo vi, pues. Entonces, lo que le quiero decir es lo siguiente: que vino la crema innata de los profetas gringos. Es decir, de aquellos profetas que viajan por todo el mundo, visitan Guatemala, le dicen a pastores nuestros: tú vas a ser el próximo presidente de Guatemala, y se muere el que iba a ser el próximo presidente de Guatemala, y no se avergüenzan de eso, y siguen, y así dice el Señor, y así dice el Señor, y así, y se disparan, y que algunos tienen hasta profecías leídas, que las mismas que dan en Guatemala las dan en Venezuela, y que como ahora tenemos internet, nos los agarramos en fly. Pues esos profetas llegaron, le pusieron un anillo apostólico a este hombre, al tatuado, y le dijeron que él era el hombre que Dios había escogido para liderar el próximo avivamiento en Estados Unidos.
Al mes se destapó la olla de grillos. Al mes. El tipo estaba estaba acostándose con el staff que le seguía, mujeres, porque como ahora también es con hombres, ¿verdad? Tengo que hacer la aclaración, como con 4 mujeres de su staff, y subía en estado de ebriedad a ministrar. Y aquellos tremendos profetas lo nombraron la última Coca-Cola del desierto. Pues ahora mi pregunta es, si esa gente voluntariamente se dejaron engañar o los engañó Satanás, se fueron con la finta cuando vieron que alguien hizo algo, hermano, discúlpeme, ¿qué va a pasar cuando aparezca el anticristo? Si dice la Biblia que va a hacer llover fuego del cielo. Ahora mi cuestión aquí está, ¿qué va a pasar con usted? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Nos vamos a ir con la finta? Pero entonces aquí viene otro problema. Aquí viene otro problema. Y el problema es que la gente de Dios, también Dios la usa para hacer milagros. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para reconocer cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios? Sí, vaya, Moisés tirando bueno, no fue Moisés, sino que fue Aarón que tiraba su vara y ¡pau!, se convertía en serpiente. Y llegaba Janes y Jambres y tiraban su vara y ¡pau!, se convertía en serpiente. Convertía el agua en sangre, sí, y aquellos también. Entonces ahí la pregunta es, el pueblo, ¿qué haría? Moisés no se confundía, Aarón no se confundía, pero ¿y el pueblo qué diría? Y Faraón sí se confundió, porque le dijo, ¿ese es tu Dios? Mira, ese es tu Dios, si los nuestros hacen lo mismo. Entonces el problema que yo veo, hermano amado, es que estamos metidos en este momento. La iglesia, yo le estoy hablando a la iglesia, yo le estoy hablando a la novia. Si aquí hay alguien que no conoce al Señor Jesucristo, acepte al Señor Jesucristo y empiece su caminar. Pero realmente a mí me tiene muy preocupado esta situación que se da de engaño. El Señor Jesucristo lo primero que dijo cuando dio su mensaje escatológico fue: mirad bien que nadie os engañe. Entonces, él mismo dijo: por sus frutos los conoceréis. Entonces, si en algo tenemos que ser expertos nosotros, es en frutos. Tenemos que saber que hay árboles que no dan fruto, pero tenemos que saber que hay árboles que sí dan fruto, pero es malo. Y tenemos que saber que hay árboles que dan fruto en abundancia y es permanente, y hay otros árboles que dan fruto, pero no permanecen. Y tenemos que empezar a navegar en esa situación. Entonces, por eso le puse yo al tema los frutos de Dios, porque son pertenencia de Él, le pertenecen a Él. ¿Por qué le pertenecen? Porque de Él proceden todas las cosas. Son de Él porque salieron de Él. Pero esa palabrita de Dios es en el sentido de procedencia y en el sentido de pertenencia. Ahora, ¿cómo serán de importantes los frutos? Que cuando usted lee el Nuevo Testamento, el Señor le está hablando a Israel y les dice:
les da una parábola y les dice: el reino, oiga bien, el reino es quitado de vosotros. Le dice a Israel: y le es entregado a una nación. ¿Qué nación es esa? ¿Cómo le dicen a esa nación? Nación santa. ¿Qué más le dicen? ¿Qué más le dicen? Real sacerdocio, ¿verdad? Pero interesante que esa nación, porque cualquiera dice: sí, yo soy esa nación. Pero en el pasaje que yo le estoy mencionando, cuando Jesús les dice eso a ellos, es: el reino les es quitado a ustedes y le es dado a una nación que dará los frutos. ¿Se da cuenta la importancia de los frutos? Si por no entregar los frutos a Dios, al que le pertenecían, fue que les quitaron el reino, entonces ¿cómo estaremos nosotros? Déjeme ponerle otro ejemplo así rapidito para poder empezar a predicar ya. No se preocupen, ya tengo media hora a estarles predicando, no se preocupe. Ya solo media hora más me tiene que aguantar y ya, tranquilo, take it easy. Mire pues, ayer hablaba yo con las hermanas de Abigail, hoy hablaba con las hermanas de intercesión, porque es que estaban tan buenos los cultos que de chute me vine a meter, hermano. Le quité el micrófono, creo que a Pedro le tocaba predicar y le quité ¿dónde está Pedro? A vos te tocaba predicar y te vi entrar y dije: ay, ya vino el predicador, dije yo. Pero voy a hacer como que no alcanzo a ver desde aquí, dije yo, y seguí predicando. Y ayer yo les hablaba a ellas y les explicaba una cosa que le quiero explicar a ustedes y ampliarla un poquitito. En el primer día de la creación, Dios, cuando hizo los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, entonces cuando vino la recreación, lo primero que Dios hace es que dice: sea la luz. Y vino la luz. Eso fue el primer día. Eso es lo que te pasó a ti cuando conociste a Jesús. El Señor dijo: sea la luz. Pero cuando tú enciendes la luz, se mira el cucarachero. La luz, con todo respeto, no me va a malinterpretar ni lo va a agarrar por donde no es, pero la luz no quita el caos, pero lo evidencia. Entonces en el segundo día ya viene el reordenamiento. Entonces viene Dios y en el segundo día dice, se lo voy a poner acá, en el segundo día dice el Señor: sepárense las aguas de las aguas. Mire, esto es lo que Dios hace así rápidamente. Esta es la tierra, está inundada, todo eso está inundado. Entonces viene Dios y dice: sepárense las aguas de las aguas, y que las aguas se vayan hacia arriba y hayan aguas de arriba y aguas de abajo, y lo que hay en medio sea la expansión. Entonces viene Dios y se lleva de aquí se lleva un montón de agua, en vez de la capa de ozono, me imagino yo, y entonces pone todo esto de aquí es agua. Mire, esto de aquí es agua. Usted ayúdeme con su imaginación. Aquí es la expansión que se llama cielos, la atmósfera, pero aquí abajo quedó inundado de todas maneras. Se separaron las aguas de las aguas, por la tierra quedó inundada. Y usted lo puede ver en la Biblia. Pero eso fue en el segundo día. Ahí va a ver la importancia de esto. Entonces en el tercer día viene Dios y dice lo siguiente: júntense todas
las aguas en un solo lugar, las de abajo. Júntense todas las aguas en un solo lugar y fórmense los océanos. Aparezca la tierra. Entonces aparece la tierra. Y entonces dice, y empiece a haber hierba que traiga fruto, y hayan árboles que traigan fruto. Entonces el fruto no viene en el primer día con la luz. Pasan por lo menos 2 períodos para que nosotros empecemos a dar fruto. Es el tercer día. Y cuando vino el Señor Jesucristo, el fruto fue al tercer día, porque ese día fue que Él resucitó de entre los muertos. Y Él había dicho, si el grano de trigo no cae de tierra y se queda solo, perdón, si no cae de tierra se queda solo, pero si cae y muere, lleva mucho fruto. ¿Cuándo empezó el fruto? A ver. ¿Cuándo empezó el fruto en el Padre? Al tercer día. ¿Cuándo empezó el fruto en el Hijo? ¿Cuándo empezará el fruto poderosísimo del Espíritu Santo? En el tercer día. Pero un día es como 1000 años. Entonces empezará en el tercer milenio. Y el tercer milenio, señores, llevamos 10 años. Del tercer milenio llevamos 10 años. Y pronto empezará el año número 11 de ese tercer milenio. Entonces, denle un aplauso al Rey bendito, hermano. Volvamos al punto. Entonces los frutos de Dios son importantísimos, porque por ellos se conocen a los que están y a los que no, a los que son, no a los que están, porque no todos los que están son. Y todavía faltan algunos que sí son, que vengan. Todavía no están. Pero hay un montón de gente, hermano, que hasta ministerio tienen y no son. Y la forma de chequearlos es frutos, 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 frutos. Tenemos que reconocer que existen frutos del Padre, que existen frutos del Hijo, y que existen frutos del Espíritu Santo. Se han escrito libros de eso, se han dado escuelas dominicales, ya hemos enseñado que no son 9 sino que son 12, y que aparecen en Efesios capítulo 5 también, y en Hebreos capítulo 12, y que vienen a ser corroborados en Apocalipsis cuando se habla del árbol que da su fruto una vez cada mes, y son 12 frutos que el árbol da, y etcétera. Yo no me quiero detener en eso. Pero ahora yo quisiera que analizáramos que existen frutos del Padre, que no los tenemos que confundir con los frutos del Espíritu, aunque son buenos. Y que existen frutos del Hijo, que tampoco los tenemos que confundir ni con los del Padre ni con el Espíritu. Y hermano, tengo unos versículos bíblicos para hacerle ver esto. Hay muchos versículos, pero déjenme este capítulo, libro de Jueces, capítulo 9, verso 8 y 9, dice la Biblia: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grandes sobre los árboles. Entonces quisiera parar aquí. ¿Cuál es el fruto aquí? Perdón, el fruto de ese árbol, ¿cuál era? El olivo. ¿Y el fruto del olivo? Entonces aquí tenemos el primer principio. El fruto debe tener fruto. El buen fruto tiene que tener fruto. Si no, no es fruto. No es fruto bueno. Hoy me preguntaban acerca de las uvas que no traen semillas.
qué buena se la echaron, ¿no le parece? Una subona así grandota y se la empieza a comer usted. Y como dicen que es tiempo de uva y de manzanas, ¿verdad? Y entonces, y usted se come su uva y no le aparece ni una semilla. Qué rico, ¿verdad? ¿Cuánto les gustan así? A mí me gusta así, hermano. Una gran uva, así, enterita y sin semilla. Qué rico. Pero no es normal, no es natural. No tiene semilla dentro de sí, por lo tanto no va a tener fruto. Esa uva es un fruto sin fruto. Es manipulada genéticamente. Es una uva transgénica. Pero hay otro tipo de fruto que sí se le puede sacar incluso a ese fruto. Mire pues, viene el Señor y dice, en la Santa Cena dice, vénganse, vamos a tomar del fruto de la vid. Disculpe, ¿cuál es el fruto de la vid? No. El fruto de la vid es la uva. Pero el Señor dijo, lo vamos a tomar. Entonces estaba refiriendo al vino. Entonces Él estaba dando por sentado, el fruto de la vid es la uva. La uva tiene que ser procesada para que dé fruto. Y por lo tanto, tiene que ser el vino. Entonces el vino, al final de cuentas, es el fruto de la vid. Y por eso se refirió de esa manera hacia eso. Pero lo que yo estoy tratando de enfatizar es que el fruto verdadero tiene que tener fruto. Si el fruto no se reproduce, ya no es bueno. Eso lo hemos enseñado y yo se lo quiero decir otra vez, aunque vamos a tener que platicar un poco más. Por ejemplo, la alabanza es fruto de labios que confiesan su nombre. Pero ¿cuál es el fruto que trae la alabanza? Es que, mire pues, no nos metamos en líos de ritmos. Hermano Sergio, ¿cuál es el buen ritmo en la música? ¿Será el rock, el rap, el perreo cristiano? Bueno, cada quien tendrá sus gustos, ¿verdad? La cumbia, la salsa, la no sé cuánto. ¿Cuál es? Un momento. ¿Cuál es el fruto de la alabanza? Mire pues, el fruto de labios, ¿cuál es? Fruto de labios que confiesan su nombre, ¿cuál es? Alabanza y adoración. Ese es un fruto. Pero ese fruto tiene que tener otro fruto. Si no tiene un buen fruto, entonces ese fruto ya no es de Dios o ya no es bueno. Y ahí también se tiene que ver el fruto de los salmistas. Pero si yo vengo aquí con usted y me pongo a cantarle, me robaste el corazón. Porque usted sabe que hay un tipo que lo canta. Y oiga bien que no dije hermano. Y no le digo hermano porque Dios no es ningún ladrón para andarse robando el corazón de nadie. Si la Biblia dice que lo pide, dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, ¿cuál es el fruto de eso? Usted sabe que, mire, no me quiero meter mucho en esa situación porque tengo que seguir acá. Pero hay salmistas que les preguntan cuando les entrevistan, disculpe, su canción se la puede cantar a cualquier persona. Parece que no identifica mucho. Sí, yo la hice precisamente para que se pueda cantar a cualquier persona, a la esposa, a la novia y también a Dios. ¿Cómo así? Si le hacen una canción a la mujer, que se la haga, que se deje plantas. Pero que no trate de agarrar diferentes segmentos del mercado para decir, no, sí, usted se la puede cantar a su novia, usted a su esposa, para los casados, y ustedes que son fanáticos, aleluya, pandereta, se la pueden cantar a Dios si quieren. Ese no es un buen fruto.
que más me incomoda es que vienen a estos países en giras que ahora las venden las giras. ¿Sabe cómo venden las giras? Qué tremendo, hermano. Las compañías multinacionales que se dedican a eso, Sony por ejemplo y algunas otras, contratan, le pagan la gira y le dicen al artista, porque ya no es salmista, le dicen, vendeme la gira de un año. Yo te voy a decir a dónde vas a ir. Y entonces aparecen en México, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, y hacen su gira que ya la vendió la compañía. Ya no lo lleva ninguna iglesia, ninguna radio, lo lleva la compañía, que es secular. Puro business. Y no solo eso, $50,000 para. Entonces, hermano, perdone, pues eso no puede ser un fruto de alabanza. Ese sí puede ser un fruto de alabanza, pero no es fruto con fruto. Entonces, aquí en este caso, miremos varios frutos. Miremos varios frutos, por favor. Número 1, ahí está el olivo. Es el árbol. Su fruto primario sería la aceituna. ¿Sí o no? Ok, inmediatamente después la aceituna la llevan al Getsemaní, ¿verdad? Para molerla y hacer aceite. Entonces el aceite es fruto de la aceituna, que a su vez es fruto del olivo. Pero inmediatamente después viene la honra para Dios. Entonces la honra es fruto, la honra a Dios es fruto del aceite, que a su vez es fruto de la aceituna, que a su vez es fruto del olivo. Entonces es fruto del fruto. Pero ahora cuando miramos esto, hermano amado, por el amor de Dios, ¿qué representa el aceite? ¿Qué representa el olivo? ¿Qué representa el aceite en nuestro lenguaje cristiano? La unción. La unción está aquí. Ok, la unción. ¿Y la unción qué representa? Representa al Espíritu Santo. Eso es lo que representa al Espíritu Santo. Ahora cuando usted mira todos los contextos, hermanos, que esto es extraordinario. Cuando usted mira todos los contextos se da cuenta que dice la Biblia, nadie puede llamarle Señor a Jesucristo si no es por el aceite, por el Espíritu. Entonces, con el aceite se honra a Dios. Entonces el fruto del Espíritu está tipificado en esta parábola, que así le llamo yo a esta parábola de los árboles, en el olivo. Pero aquí se mencionan otros dos árboles. Mire el otro. Jueces capítulo 9 versículos 10 y 11. Y le dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Entonces mire, para no hacernos chibolas, vamos a hacerlo por eliminación. Pero después le vamos a poner el sustento adecuado. Porque entonces el otro árbol, 9, 12 y 13, luego le dijeron los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Ahora le pregunto, ¿quién es la vid? Jesucristo dijo, y yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Aleluya, denle un aplauso al Rey bendito. Entonces, pero note usted, entonces la vid, mire qué lindo, hermano. La vid tiene un fruto. ¿Cuál es el fruto de la vid? La uva.
La uva tiene un fruto, es el vino. Y el vino tiene un fruto. Entonces el fruto aquí, digamos, el fruto del olivo sería representativo del Espíritu Santo, el fruto de la vid sería representativo del Hijo, y el fruto de la higuera, pues por eso le decía por eliminación, sería el Padre. Pero cuando usted mira lo que representa del lado positivo la higuera, es impresionante. Antes que te llamara Felipe, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. ¿Sabe qué está diciendo ahí el Señor Jesucristo? Antes que tú vinieras a la tierra, cuando estabas en la escuela del Padre, ahí te vi en tu preexistencia, yo te vi. Tú eres fulano de tal, Natanael, eres así, yo te conozco desde hace mucho tiempo. Se quedó el otro asombrado. ¿De dónde me conoces? De la preexistencia te conozco. Démosle un aplauso al Rey bendito, hermano. Es el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Qué extraordinario, hermano. Tengo el pequeño problema de que me faltan 10 minutos, pero espérenme un rato. Ya solo 10 minutos me va a tener que aguantar. Calma, pueblo. Entonces volvamos a donde me había quedado, porque esto lo tenemos que aprender, hermano. Ya quedamos que hay fruto del Padre, fruto del Hijo y fruto del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Amén. ¿Para qué sirve el fruto? La próxima pregunta que le voy a hacer, pero espéreme un rato. Esa palabrita de, repito, es procedencia y pertenencia. Así que cuando nosotros le damos la honra a Dios, como ya dijimos que la honra es un fruto del árbol, procede de Dios y le pertenece a Dios. Toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza para ti, Señor. Toda. Pero mire, yo no estoy hablando de eso, de que eso debería ser de una manera hipócrita, ¿eh? Porque hay mucha gente, la gloria sea para Dios, o que a veces incluso ofenden a las personas que no tienen el conocimiento para darle gloria a Dios y que no saben cómo canalizarlo. Tenemos que ser sabios y tenemos que ver cómo reconocer algunas cosas. Pero continuemos, por favor. El tema es riquísimo, precioso, hermoso. Yo quiero dar fruto para mi Padre, para el Hijo de mi Padre y para el Espíritu Santo. Quiero dar fruto para Dios, pero no voy a poder darle fruto a Dios si no estoy conectado con Él, porque la procedencia es de Él. Entonces lo único que podría sería darle un fruto amargo. Si no estoy conectado a Él, ¿cómo me va a recibir el fruto de esa manera? Por eso no se lo recibió a Caín, porque Caín llevó fruto de una tierra que estaba maldita. ¿No se lo recibió? Ok, miremos otra cosa aquí rápidamente. Cuando nosotros no damos fruto, pueden suceder varias cosas. Espéreme antes de leerle. En la parábola de Jueces capítulo 9, ¿qué pasó con el que no dio fruto? No. Oiga bien, la parábola de Jueces capítulo 9, ¿qué pasó con el que no dio fruto?
Lo pusieron de jefe, de gobernante, porque cuando no aceptó ni la higuera, ni la vid, ni el olivo, fueron con la zarza. La zarza no da fruto. La zarza es un chiribisco. Ahora van a estar de moda, ¿verdad? Pero de una vez les... Sí, hasta ni eso entienden, ¿verdad? Que es un chiribisco, un árbol cortado, que qué fruto les va a dar. Pero bueno, si eso es lo que quieren, que si eso los hace felices, ¿qué podemos hacer? Pero volvamos al punto, pues. Fueron con la zarza y le dijeron: entonces reina tú sobre nosotros. Entonces la zarza, hermano, la zarza, mire, la zarza es como así. Y entonces dijo la zarza: si verdaderamente me ponéis de cobertura, que es, y empieza a decir un montón de cosas, que salga fuego de la zarza para quemar los cedros. La zarza, hermano, de este tamañito. ¿Algo creída la zarza? Porque no tenía fruto. La gente que no tiene fruto generalmente es hinchada. Ahora viene la zarza que no sabe su realidad porque no tiene fruto, y cuando le ofrecen ir a gobernar sobre los hombres dice: me apunto, no hay problema, yo los cubro, los gobierno, y el que no me obedezca, fuego saldrá de mí y los va a consumir. Eso le pasa a los que no tienen fruto. Se meten en el callejón, hermano, y les va mal. Yo te aconsejo, en el nombre del Señor Jesús, que des fruto. Hermano, ¿y cómo hago? Bueno, en primer lugar quiero decirle que usted no eligió al Señor, sino que Él lo eligió a usted. Pero así dice Él, así dice la Biblia. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. ¿Para qué? Para que sean evangélicos. ¿Para qué? Para que deis fruto, mucho fruto, y vuestro fruto permanezca. Para eso fuiste elegido, para que tengas fruto en abundancia. Óyeme bien, hermano amado, esta noche no me importa si eres hombre o mujer, pero yo te pongo un nombre hoy. Te pongo por nombre Efraín, que quiere decir doblemente fructífero. Dale un aplauso al Rey bendito. ¿Alguien se llama Efraín? ¿Quién se llama Efraín? No, pero que sus papás les pusieron Efraín, no los que le acabo de poner el nombre de Efraín. Jaim, no, pero Efraín. Efraín quiere decir doblemente fructífero. Si alguno se llama así, le voy a contar algo. Qué nombrezazo el que le pusieron. Pero le voy a contar algo. Cuenta la leyenda que en una batalla Alejandro el Grande o el Magno estaba conquistando, y le llevaron a un tipo todo golpeado porque los mismos soldados lo habían malmatado, y entonces lo llevaron. Le dijeron: emperador, este hombre estaba huyendo de la batalla, es un desertor, ¿qué le hacemos? Y entonces Alejandro se le quedó viendo, era un jovencito, y le dijo: ¿cómo te llamas? Alejandro también era un jovencito, él murió de 33 años, tremendo, una copia. Pero le dijo: ¿cómo te llamas? Y el muchacho le dijo: me llamo Alejandro. Le dijo: ¿qué? ¿Igual que yo? Mira, le dijo, o te cambias el nombre o cambias de actitud. Esa es la leyenda, porque yo creo que se lo va a haber descabechado.
Ahí ha de haber surgido un plato, ceviche a la alejandrina. Si te llamas Efraín, hazle honor a tu nombre. Y como ya le puse el nombre de Efraín a todos aquí, hágale honor a su nombre, doblemente fructífero. Dale un aplauso al Rey bendito. Híjole, hermano, se me fue el tiempo. Se me fue el tiempo. ¿Y sabe qué es lo peor? ¿Sabe qué es lo peor? Que creo que son 47 versículos y llevo 6. Me faltan 41. Entonces usted tiene que tener misericordia de mí, hermano. Así que con la ayuda del Señor, solo le voy a mencionar otro más. Alá. Y mire esto, ¿para qué son los frutos? Eso es tan lindo, hermano. Pero ni modo, ¿verdad? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué pasó? Ahí está. Deuteronomio capítulo 20, versículo 20. El Señor está dando órdenes para la guerra y dice: pero el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarla. En los versos anteriores se nota que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel: cuando ustedes van a la guerra, no vayan a cortar árboles, porque los árboles no son como hombres que van a venir en contra de ustedes. Eso solo en El Señor de los Anillos aparece. Pero los árboles no van a venir a la guerra en contra de ustedes, de ninguna manera. Entonces ustedes tienen que cuidar esos árboles, porque cuando ya hayan conquistado la tierra, van a poder comer de esos árboles. Pero si ustedes buscan un árbol y ese árbol no da fruto, córtenlo y conviértanlo en una máquina de guerra. Entonces, ¿qué pasa con los que no dan fruto? En primer lugar, son unos hinchados engreídos que terminan tratando de gobernar a todos los demás árboles, ¿verdad? En segundo lugar, los cortan. En tercer lugar, los convierten en arma de guerra. Lo único que hacen es matar. Estoy hablando desde un sentido espiritual respecto a este mensaje, porque entendemos que se necesitan las armas de guerra en una guerra espiritual, pero ahorita estoy enfocando en esto. Si a usted le dieran a escoger y le dijeran: no va a ser humano no va a ser humano, va a ser cosa. ¿A usted le gustaría ser bomba atómica? Una que tiraran allá en Hiroshima o en Nagasaki, que mataran a ese montón de gente. No, hermano, nosotros no queremos ser vehículos de muerte. Nosotros somos vehículos de vida. Entonces tenemos que dar fruto. Ya me pasé 5 minutos, ahorita voy a orar. ¿Para qué son los frutos? Solo le voy a decir 3 cosas. No, son para un montón, hombre. ¿Para qué son los frutos? Wow. ¿Quién fue jamás? 1 Corintios 9:7. Ahorita ya solo leo. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Para qué son los frutos? Entonces, cuando nosotros damos fruto, podemos ser alimentados con ese mismo fruto. Con ese mismo fruto. Pero primero hay que trabajar, eso dice la Biblia. El labrador, para participar de los frutos, primero tiene que trabajar en ellos, dice. Rápidamente.
Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese estos del fruto de la viña. ¿Para qué son los frutos? ¿De quién era el campo? Perdón. Conteste, ¿de quién era el campo? ¿Qué mandó a hacer él? Él mandó a pedir los frutos. ¿Por qué? Porque eran suyos, eran de su procedencia y por lo tanto eran de su pertenencia. Entonces, ¿para qué sirven los frutos? Son tuyos, Señor. Estos frutos son tuyos. Vinieron de ti y a ti regresan, Señor. Y a ti regresan. Vinieron de ti y a ti regresan. Vinieron de ti y a ti regresan. Entonces los frutos tenemos que tener bien entendido que se pueden comer. Él nos da permiso para comer, pero son para Él. Miremos otra cosa así rapidita. Hermano, este es impresionante esto que le voy a poner ahorita. Y ya con esta me despido, oro por usted, lo bendigo, lo requete contra hiper mega ultra bendigo. Y ya nos vamos a cenar. ¿Dónde me va a invitar hoy? A mi casa, oí por ahí, bueno. Está bien, gloria a Dios. Ay, mire este versículo, Santiago 3:18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Este verso hay que desglosarlo y es delicioso este verso. Pero le pregunto, ¿para qué son los frutos? No. ¿Para qué son los frutos? Para sembrarlos. Es decir, usted tiene un fruto y lo puede comer. Usted tiene un fruto y se lo puede dar al Señor. Usted tiene un fruto y ese fruto lo puede sembrar para que traiga más fruto. Y esto coincide con lo que le dije al principio, el fruto del fruto. Cuando un fruto no tiene fruto, no es un fruto agradable al Señor. Tengo tentación, vamos a ver. Apocalipsis 22:2. ¿Para qué son los frutos? Para dar sanidad a las naciones. ¿Para qué son los frutos? Santiago 3:17. No. Aquí se habla de dos tipos de fuentes de sabiduría. La una es terrenal, animal y diabólica, y la otra es la sabiduría de Dios. La forma de reconocer entre las dos, porque hay gente que es sabe mucho, hermano, y tiene sabiduría en las iglesias, en los púlpitos. Pero si usted quiere saber cuál es sabiduría, es la que viene de Dios. Es una sabiduría que está llena de misericordia y llena de buenos frutos. Pero si es una sabiduría que se usa para avergonzar a los demás, esa sabiduría no es de Dios. Ay, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude, hermano. Pero necesitamos frutos. Mire este, qué lindo. Viento del norte, despierta. Viento del sur, ven acá. Soplen en mi jardín, esparzan su fragancia. Que venga mi amado a su jardín y pruebe sus frutos exquisitos. ¿Para qué sirven los frutos? Para atraer e invitar al amado. Tengo frutos para ti, mi Dios. Por favor, ven, te los quiero entregar. Póngase de pie, déjeme bendecirlo en el nombre de Jesús. Aunque ya lo bendije, yo creo con todo mi corazón que cuando le cambié el nombre, de veras se lo cambié.
Pero quisiera, en el nombre del Señor, sellar este mensaje. Sellar este mensaje en el nombre de Jesús, en su vida. Usted debe saber que usted es labranza de Dios. Y Dios espera en usted frutos. El profeta Isaías en determinado momento dijo: cantaré por mi amado el cantar de mi amado. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había despedregado, la había cavado, la había cercado, había hecho un lagar en medio y una torre. La sembró de las mejores vides escogidas, y esperaban que diera uvas, pero dio uvas silvestres. Ahora juzgad, moradores de Jerusalén, entre yo y mi viña, dice Dios. ¿Qué más se podía hacer en esa viña? Juzguen entre la viña y el labrador. Hermano, tú eres una viña, una labranza de Dios. Él ha puesto todo. Él envió a su Hijo amado para que muriera por nosotros. Su Hijo murió por nosotros, resucitó para nuestra justificación. Nos llenó de su espíritu, nos ha puesto torre cuando nos ha dado ministerios, ha dado lagar para que se pueda juntar ahí el fruto de la vid y venga el gozo. ¿Qué fruto estamos dando? El amado hoy solicita fruto, exige fruto. Tengo varios años de venir a solicitar el fruto de esta planta y no lo da. Córtala. Y ahí intervino el que estaba a su cargo y dijo: no la cortes, yo me voy, dale un año más. Un año más. Ha pasado todo el año 2010, tenemos solamente un mes para que se termine. Y quizá te están diciendo: te doy un año más para que des fruto.